chicos, ya podemos empezar este webinar tan maravilloso que tenemos preparado hoy para todos esos inversionistas y también para muchos realtors, porque esos son temas que traemos hoy muy interesantes, que es bueno que nosotros como profesionales estemos atentos a esos temas porque son preguntas diarias que nos hacen los inversionistas. Hoy traemos a un experto en lo que son las finanzas y los bancos aquí en los Estados Unidos, préstamos para locales como para inversionistas internacionales. Estamos aquí con mi querido Abel Cardona. ¿Cómo estás, Abel? Gracias a mí, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, encantado de estar aquí y ayudarte a responder toda la serie de preguntas que tengan tus clientes y todos aquellos que nos estén visitando y escuchando. Gracias a ti por acompañarnos y como siempre, señores, cada miércoles aquí también se encuentra con nosotros la bella Natalia, que es mi socia en crimen. Nati, Muy gracias por buenas estar acá. tardes, ¿Cómo estás? muy buenas tardes a todos y gracias, Jasmine, para introducirme. Muchísimas gracias. Bueno, Abel, mira, tenemos muchos clientes que ya tienen inversiones y tienen su primera inversión en una casa y siempre viene pregunta, ¿cómo puedo obtener dinero de mi casa para reparaciones o pagar deudas? ¿Es posible? Exactamente, sí. Uno de los métodos para obtener financiamiento es utilizar su propia casa o bueno, cualquier casa que usted ya tenga bajo su nombre de inversión. Los financiamientos y el dinero obtenido a través de la casa no son más que préstamos que un banco realiza, donde el colateral, es decir, el bien que está utilizando para cubrir esa deuda, sería su bien inmobiliario. Es decir, el banco necesitará siempre un soporte, algo que él pueda obtener o ocupar en caso de que usted falle con su pago, y eso siempre va a ser un bien que esté a su nombre. En este caso puede ser su casa, su apartamento, algún bien de negocio, oficina que usted posee, que se utiliza como colateral para pedir el préstamo. Entonces, cuando yo estoy necesitado de financiamiento para cubrir deudas, para hacer reparaciones o para comprar más propiedades, uno de los trampolines, o vamos a decir métodos para ese financiamiento sería utilizar el propio bien que ya uno tiene, que no necesariamente tiene que estar completamente saldado o pagado, porque sabemos que podemos hipotecar un bien sin tener que ser exactamente completamente el dueño completo del bien. ¿A qué me refiero? Cuando usted compra una casa, imaginemos que usted la compró, un apartamento, en $200,000. Y hoy en día ese apartamento vale 250. Esa diferencia de $50,000 es lo que se llama el capital acumulado. Es el equity. Y de ese equity, usted puede pedir un préstamo al banco porque es dinero intrínseco, dinero que existe potencial en su casa y usted lo puede obtener, el banco se lo da a un plazo fijo con términos de pago y usted lo puede utilizar tanto para reparar la casa, cubrir deudas y también utilizarlo para comprar una nueva. Entonces tenemos que saber que nuestra casa, aunque no esté pagada completamente o aunque esté a través de una hipoteca, el capital acumulado que ella tenga, es decir, lo que usted no debe al banco, se puede volver a generar como deuda y obtener ese fondo en su propia cuenta bancaria para darle la utilidad que usted lo desee. A ver, mientras explicaba, que muy buena tu explicación, decía, si tienes un bien a tu nombre, muchos de nuestros inversionistas compran la propiedad a nombre de una compañía anónima, un LLC. Eso no tiene ninguna dificultad de que esté a nombre de un LLC o de una persona física para hacer ese traspaso de ese dinero. Exactamente, es decir, cuando se genera un deed de una propiedad, que es un título, el propietario o el nombre de ese deed puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, que sería en este caso una sociedad. Es decir, el dueño, eh, quien es el responsable de ese bien, puede ser una persona o una empresa. Cuando es una empresa, bueno, serían los dueños de la empresa los capacitados para utilizar ese bien con fines de renta, venta, lo que le quieran utilizar, ¿no? Alquiler, etcétera. Entonces, si ya yo tengo una propiedad bajo el nombre de una compañía,
también puedo tener beneficios de refinanciamiento basado en el equity y el capital acumulado que habíamos hablado. No importa, lo que usted sí tiene que ser es miembro mayoritario de esa compañía para que usted pueda ejercer su poder de dueño en ese bien y solicitar un préstamo al banco. Si usted comparte ese ownership, esa propiedad con otra persona, esa persona tiene que también firmar y estar consciente de que esté entrando esa compañía en una deuda. Si yo soy el 80% dueño y tú, Jazmín, eres, no sé, el 20%, yo pido un refinanciamiento al banco, tú como dueña debes también firmar y estar consciente de que hay una parte del equity que te corresponde a ti que está siendo endeudada, hipotecada. Pero no hay ningún problema en que el deed, el título de la propiedad, esté a nombre de una compañía o de una persona a la hora de dirigirse a un banco para pedir un préstamo. O sea, esto es lo que le llaman una línea de crédito. ¿Cuál es la diferencia entre una línea de crédito o una refinanciación? Exacto. Entonces, cuando nos dirigimos al banco para pedir financiamiento, dado esto que habíamos conversado, hay varias maneras de que el banco nos financie. Las que más se utilizan son tres. Está primero el refinanciamiento global de la propiedad, que no es más que, vamos a tomar un ejemplo siempre para tener una idea, si yo compré una casa que costó $300,000 y yo le debo al banco 200,000, ¿no? La pagué, la compré en su momento, todavía me debe de 200. Yo le digo a un nuevo banco, al lender, que es lo que hacemos nosotros en nuestra compañía Ready Mortgage, decimos, yo quiero rehacer nuevamente mi hipoteca y mi préstamo. Eso es un refinanciamiento y al mismo tiempo quiero que me den dinero. Eso es lo que se llama el refinanciamiento cash out. Estoy cashing out money, estoy sacando dinero de mi propiedad. Entonces, si ella vale 300 y yo le debo 200, yo le puedo decir al banco, vamos a volver a hacer este préstamo de 200 en 250 y yo te debo ahora 250. Dame los 50 y seguimos con la deuda de los 200. Es decir, es volver a utilizar el mismo préstamo que ya tiene tu casa, aumentarlo un poquito más en cuanto al valor y ese poquito lo quiero ahora, al cierre, porque me hace falta los $50,000. Ahí estoy haciendo un refinanciamiento global con cash out. Luego está el otro, que es, yo no quiero tocar esa deuda de 200,000, quiero hacer un segundo préstamo chiquitico al lado de $50,000. Entonces, en ese caso voy a tener dos deudas. La de 200,000, que era la que tenía que no lo tocaba, y hago es una nueva. Ese es lo que se llama es el HELOC, Home Equity Loan, préstamo de equity de la casa, préstamo de capital acumulado de casa, que no es como el primero, ya te dije, el primero es un solo préstamo en el cual yo te di dinero al cierre, y en este segundo es un préstamo agregado, pequeñito, de solamente $50,000, y en el cual tú deberás pagar entonces los dos. El primero de 200 que tenías y ahora este nuevo de 50 que obtuviste ahora en este momento. Entonces tu casa se encuentra con dos hipotecas. Ok. ¿Okay? Ok. Y después está el tercero, que es lo que más se pregunta, que es en la línea de crédito, que es el Home Equity Line of Credit, que seguimos con el mismo ejemplo. Yo tengo mi casa de 300, le debo 200, pero tengo estos 100,000, ¿ok? Queríamos 50. Bueno, entonces el banco lo que nos va a dar es una línea de crédito de $50,000. Eso es como si fuera una tarjeta de crédito, para que nosotros podamos usarlo cuantas veces querramos mientras lo devolvemos. Se habilitan $50,000, yo puedo usar 40, 30, 20, los 50, lo que yo quiera, y eso es lo que voy a estar pagando exactamente con el mismo comportamiento de una tarjeta de crédito, lo que tiene un interés más bajo de la tarjeta de crédito. Entonces, normalmente los clientes lo que hacen es que si tienen muchas deudas de tarjetas de crédito a 17%, 20%, 25%, pues es preferible sacar una línea de crédito de la casa, pagar las tarjetas de crédito con ella y solamente me quedo con mi HELOC, que es mi Home Equity Line of Credit, que es la única que tendría que pagar. Y sigo con mis $200,000 de deuda. Pero hay tres maneras de poder financiar y obtener dinero. Una, esta última, que es la línea de crédito, que es revolving, que la puedo usar constantemente. Y la del refinanciamiento, que es una sola vez, donde te dan los $50,000 de una sola vez y ya lo tienes que pagar durante 20, 30 o 10 años en dependencia de los términos que se escojan. Abel, ¿y tiene algunos costos esto?
Exacto, es decir, cada vez que hacemos un refinanciamiento, tienes que entender que se va a reiniciar el préstamo nuevamente. Y hay muchas entidades que participan para que tú puedas tener nuevamente esos fondos. Entidades como compañías de títulos, tasadores de casa, que son los llamados appraisal, inspectores en caso de que tengas que hacer un seguro de casa que no tenías antes y ahora tienes que hacerlo. Esos costos de cierre son un poquito menores que cuando tú compras la casa y normalmente el cliente no tiene que pagar. Es decir, no tiene que traer dinero a la mesa. Se van a deducir y se van a incluir en el préstamo que tú estás generando nuevamente. Entonces, por eso es que se dice que a veces el refinanciamiento es gratis. No es gratis exactamente, si no tengo que traer dinero, sino que se acumula esos costos de cierre dentro de la deuda que ya estamos sacando nuevamente. Por eso es que es bastante práctico y facilita que la persona que realmente está necesitada de dinero, bueno, pues no tenga que venir con dinero para recibir dinero. Simplemente hace la solicitud y lo que le cuesta el refinanciamiento está incluido en el precio. O sea, como quien dice, ya usted sabe qué puede hacer después que compra su primera propiedad, cómo puede comprar la segunda. Para eso, de eso se trata este webinar. Maravilloso. Una de las preguntas que siempre nos hacen los clientes es, ¿cuándo es el mejor momento para refinanciar? Yo creo que dentro de toda la explicación que diste, más o menos ya diste esa respuesta. Vamos a decir que hay tres factores que pueden inducir o motivar a una persona a refinanciar. Primeramente, las tasas de interés. Cuando las tasas de interés han bajado suficiente y tu préstamo tú lo tuviste en un momento donde pagaste muy caro el interés, pues sería bueno refinanciar para que tus cuotas mensuales disminuyan y tengas un pago más suave, ¿no? Más suavizado, menos caro. O sea, es un momento para que es importante para poder refinanciar. También si en el préstamo inicial habían, por ejemplo, 3 personas, 4 personas, un cosigner, y tú quieres eliminar o sacar a alguna persona de la deuda o incluir una nueva, el refinanciamiento te lo permite, porque como estás rehaciendo el préstamo, tú puedes también eliminar y agregar nuevos deudores a esa deuda, que sea, no sé, tu nueva esposa o esposo, hijo, padre, y puedes reestructurar tu deuda o eliminar a alguien que ya no quiere estar. Y el otro punto también es porque generalmente los préstamos convencionales tienen un pequeño seguro que se llama el PMI, que es el Private Mortgage Insurance, que es como un seguro que toma el banco, que te lo incluye en el pago mensual del préstamo, que puede ser alrededor de $100, $200, en dependencia del préstamo, que cuando ya tu casa tiene 20% de capital acumulado, lo que se llama equity, es decir, te queda menos del 80% por pagarla, en el refinanciamiento puedes aprovechar también y quitarte ese seguro. Es como si el banco dice, bueno, ya esta persona ya ha pagado más del 20%, tiene un comportamiento de pago correcto, no tengo por qué golpearla con un seguro de préstamo y se lo puedo quitar. Y eso disminuye también tu mensualidad. Si los refinanciamientos sobre todo se utilizan para disminuir esa mensualidad y tratar de generar un nuevo préstamo mucho más cómodo para cada cual o aprovechar para sacar dinero. Se puede hacer en todo momento, O realmente, sea, en cualquier momento. como yo digo, si el interés, no te asuste por el interés, sé novio del interés y cásate con la propiedad. O sea, siempre el mejor momento para comprar es cuando usted está listo. El interés no se preocupe porque siempre aparece, siempre hay esta posibilidad de refinanciar o de sacar una línea de crédito, de que el interés baje y puedas refinanciar esa propiedad y bajar el interés. Tenemos a alguien que tiene una pregunta en la sala. Vamos a ver su pregunta y después seguimos con el resto de preguntas que teníamos para ti. Marta, Sí, gracias, abogado Abel. Dos preguntitas. Primero, ¿quiere decir que el refinanciamiento para nuestros clientes van a necesitar dos hipotecas? Y la Ok, segunda pregunta es que si hace el refinanciamiento y la persona lleva pagando sus cuotas juiciosamente 2 años, al hacer refinanciamiento entiendo que se hace una nueva solicitud de una hipoteca y es decir que perdería lo que abonó en los 2 primeros años. excelente. Bueno, te voy a responder primero la primera pregunta. El caso de las dos hipotecas es uno de los 3 medios de refinanciamiento. Recuerda, había uno en que es solamente la misma hipoteca que se vuelve a hacer, lo que se hace más
te endeudas más, pides más dinero y por ello puedes obtener esos $50,000 que te había sacado de ejemplo, pero sigue siendo una sola hipoteca. En el segundo caso, la primera hipoteca no se toca nunca. Es simplemente que se genera una segunda. Entonces, no es realmente un refinanciamiento, es simplemente un financiamiento nuevo que se está haciendo en tu propiedad, que la propiedad lo permite porque tiene suficiente capital acumulado para generarse varias deudas, pero no necesariamente se está tocando la primera. Separemos bien las dos cosas. Un refinanciamiento es refinanciar algo que ya está financiado, que lo que hacemos es aumentarle el capital deudor para poder recibir ese capital y nuevamente seguirlo pagando. Y sacar una segunda hipoteca es una manera también de obtener dinero, pero sin tocar el primer préstamo. Tengo mi primer préstamo de 200,000 y hago uno nuevo de 50. ¿Por qué? Porque mi casa vale 300 o más. Y la propiedad lo permite porque tiene colateral para eso, tiene capital acumulado. Ahora, lo que tú me dijiste de la persona que ha pagado durante 2 años y refinancia, entiendo lo que me quieres decir por perder los 2 años porque se vuelve a hacer el préstamo nuevamente por 30 años. Es correcto. Es decir, si tú financiaste tu propiedad por 30 años, al cabo de 5 años, te quedarían 25. Tú lo refinancias, es correcto que tú estás nuevamente alargando tu deuda 30 años más. Pero al tú hacerlo con mejores términos, intereses más bajitos, quizás no tienes el PMI, la tasa de inflación o el valor de la casa aumentó, pues entonces eso que estás haciendo es un buen negocio porque no estás endeudándote más tiempo, sino que has reducido tu deuda que se mantiene en 30 años, pero es menor el valor, pagas menos intereses y hay más diferencia en cuanto a tu capital. Entonces, es verdad que hay que evaluar bien cuando uno va a refinanciar, porque puede ser que en tu caso, si solamente quieres bajar 0,2% de interés, no te estás quitando el PMI y tu casa no ha cogido casi mucho valor, no tiene mucho valor, pues entonces no es aconsejable refinanciar, porque al final vas a tener costos de cierre de $1,000, $2,000, no sé, en dependencia de tu propiedad, que te estás agregando a la deuda y no hiciste casi nada y tu mensualidad casi no se movió. Pero bueno, el refinanciamiento, el banquero o el loan officer debe aconsejártelo, primeramente para saber qué vas a hacer con ese dinero y segundo, para que cuando termines de refinanciar, te encuentres en una posición financiera más cómoda en cuanto a la deuda que al inicio y no te estés endeudando y tengas una problemática para poder saldar esa nueva deuda que tuviste. Con respecto al interés que hablaba Jazmín, eso es un mito que es verdad y concuerdo con ella. A veces nos concentramos mucho en los intereses o esperamos comprar porque los intereses están altos. Se nos olvida que hace 20 años los intereses estaban en 11%, 12%, ahora están en 6, 7 y seguían las personas comprando. Es decir, el interés es el valor del dinero el día de hoy. El día de hoy, $100 vale $6, es decir, 6% de interés. Y ese valor del dinero está afectado por todo el sistema financiero internacional y bueno, toda la inflación que conocemos. Eso fluctúa constantemente, incluso en el día varía 3 veces en el día la tasa de interés, sobre todo para el mortgage y las casas. Es muy difícil controlar y es muy difícil prever. Ahora, las compras de las propiedades es un motor económico de la sociedad y eso sí no va a parar. Que lo haga, que haya intereses altos o bajos, siempre la economía va a estar forzada a financiar, a comprar, a renovar bienes raíces. Entonces no debemos frenar los refinanciamientos y las compras porque los intereses estén altos o no, porque estaríamos realmente frenando la economía. ¿Qué debemos ser? Debemos ser prudentes y saber bien en qué momento comprar y bajo qué condiciones. ¿Por qué? Porque si los intereses suben, los precios de las casas se estabilizan y quedan bajos. ¿Por qué? Porque no muchas personas tienen acceso a la compra porque no califican. Pero si los intereses bajan, la demanda de compradores aumenta porque hay más personas que califican y pueden comprar. Y ya una casa que la estaban mirando 5 clientes, ahora la van a mirar 200 clientes. Entonces el precio de esa casa va a subir. Y los intereses suben y bajan, pero a la vez que usted compra una casa cara o una casa inflada, eso ya no va a bajar.
porque su deuda va a seguir siendo $500,000 hasta los 30 años. Mientras que en el refinanciamiento usted pudo comprar una casa a un interés alto y a cabo de 3 años logró refinanciarla de una manera tal que está pagando a un 1%. Y el precio de la casa sí nunca se movió. Entonces, centremos las inversiones y las compras en obtener el mayor y el mejor y más barato precio posible de la propiedad y tratemos de financiarlo, bien entendido, de la mejor manera posible y de las más baratas, claro. Pero esto no es un factor realmente decisivo. Es el negocio de la compra y el precio de la compra lo que debe hacerle a un inversor, a una persona, tomar la decisión de ser propietario. Espectacular. Lo que entendí Excelente. de la pregunta que hizo Marta, entre la refinanciación, ¿cuándo puedes refinanciar o sacar una línea de crédito? Lo que entendí, para ver si a Marta se le hizo tan claro como a mí, es tomar en cuenta en cuál interés fue que compraste esa propiedad. Si estás pagando una propiedad que compraste a un interés de un 8%, y también tienes un PMI, un mortgage insurance que estás pagando, pero tu interés bajó a un 3.5, bueno, ya vale la pena refinanciar y también quitar el mortgage insurance, aunque vas a pagar la refinanciación y vas a volver a tener 30 años de préstamo, te vas a sacar un montón de dinero que te vas a ahorrar por mes, porque lo que pagas cada mes es lo que hace la diferencia, no el pago de un día. Exacto. Y Es lo decir, otro es, cuando hace la ajá, refinanciación, es si yo tengo una casa que compré en 200,000 y ahorita vale 300, pero la compré a un interés, la compré en el 2021, que el interés estaba al 2%, y la quiero refinanciar ahora a un 7, pues mejor saco una línea de crédito. Mantengo el interés de mi casa como lo compré bajito, no toco ese préstamo, saco otro préstamo al interés de hoy, que ese préstamo no va a estar atado a este préstamo y lo podríamos pagar en cualquier momento, el segundo préstamo, ¿cierto? exactamente. Sí, tomando los dos ejemplos que hiciste, que están muy bien. En el primero, si yo tengo un interés de 8 y ya bajó a 3, que personalmente aconsejo siempre esperar un punto. Es decir, a partir de 7 ya sería interesante. Si estamos en 8 y el interés está en 7,5, quizás todavía habría que esperar un poco. Pero a la vez que ya hay un punto de diferencia, es bastante recomendable. Esos son cálculos matemáticos que ya están probados. Pero bueno, si ya estamos en 3 y podemos aprovechar y sacar un PMI, ese es el momento de refinanciar. Es verdad que alargamos el préstamo, como dijiste, y tenemos que pagar costos de cierre, pero no compensa ese gasto con lo que estamos economizando del gap entre 8 y 3%, que seguro son 300 o $500 menos lo que estamos pagando de mensualidad. Que cuando usted Menos el extiende, PMI, que también son unos exactamente, 400 menos los dólares. 200, 300 de PMI. Entonces, cuando tú extiendes eso en el tiempo, estás súper economizado. En 6 meses ya estás haciendo un buen negocio en cuanto a tus pagos. Entonces, eso es para repetir eso primero. Interés bajo, a la vez que pasamos el primer año, el primer punto, ya es factible, recomendable, sobre todo empezar el análisis, hacerlo. Ahora, el segundo caso, hiciste muy bien. Imagínate que ya yo tengo mi casa al 2% y los intereses están en 5, en el 8. Es decir, no voy a poder refinanciar para ir más abajo de 2. Entonces, mantengo este primer hipoteca y ahí utilizo la pregunta que hizo el visitante, que es que no voy a tocar esta hipoteca. Prefiero hacer una segunda en forma de HELOC, en forma de línea de crédito, de tarjeta de crédito, para primeramente este pago no tocarlo, porque me conviene, está al 2%, está perfecto, y el dinero lo obtengo a través de una segunda hipoteca, de tipo tarjeta de crédito o de HELOC, es decir, de una sola vez el dinero o reutilizable. Ya eso lo decidirás con el banquero y se podrá analizar. Pero no es recomendable tocar el primero porque estarías pagando más intereses nuevamente si vuelves a refinanciar el primero a un 7% actual, ¿no? Entonces, hay maneras de bajar el interés, porque seguro estamos pensando, sí, pero si el interés me lo proponen en 5, yo puedo comprar el interés y bajarlo a 4. Es correcto. Vamos a hablar un poco del interés y qué cosa es comprar el interés. Lo que se llama darte un interés es una tabla personalizada a un momento dado con unas características específicas para ti y tu préstamo. ¿Ok? No existe el interés de tal banco o el interés del otro. Hay un margen federal que lo pone Wall Street y el Tesoro de los Estados Unidos, del cual parten todos los refinanciamientos en todos los sectores de la economía nacional.
¿ok? Y a partir de ahí se generan tablas de intereses para diferentes casos. Entonces, Abel, mi préstamo es de $200,000, yo tengo 650 de crédito, yo estoy comprando una casa, yo vivo en la Florida, yo estoy endeudado a un 40% en mis tarjetas de crédito y mi riesgo de préstamo es tanto. Jazmín tiene un crédito de 700. No es una casa lo que está comprando, es un condominio. No está pidiendo 200,000, está pidiendo 500,000. Tiene un endeudamiento, ¿me entiendes? Son dos personas completamente diferentes que hacen generar una tabla de interés completamente diferente. Entonces, a mí me va a salir un 6,5 de interés y a Jazmín le va a salir un 5,8. Ay, pero ¿por qué tú me diste a mí un 6,5? No, es que son dos préstamos diferentes, son dos evaluaciones. Entonces, cuando el banquero a usted le da un interés, usted tiene que entender que él ha tenido que tener en cuenta todos estos factores para llegar a la tasa de interés que usted le está proponiendo. Y además de eso, le agrego que el interés de las 11 de la mañana no es el mismo desde las 4 de la tarde, porque el movimiento de la bolsa y los movimientos bursátiles y inversiones hacen que varíe también el interés. Así que usted puede tener un 5,8 en la mañana y un 5,9 en la tarde, o viceversa. Entonces, como esto es tan difícil y es tan complejo, sería insensato basar una decisión de compra o de refinanciamiento en cuanto a un puntaje de interés. Claro, tiene que estar lógicamente aceptada y me tiene que convenir, ¿no? Pero bueno, primeramente entendamos que la tasa de interés es un cálculo que no es sencillo y lleva bastante complejidad y bastantes factores y es muy efímero y es muy único. Ahora, si a mí me dan un 5,8 y yo no lo quiero, yo quiero un 5, yo tengo derecho de pagar esa diferencia. Y el banco lo que le dice es, ok, aquí tienes tu tabla, 5,8, 5, 4, 3, hay un mínimo porque no puedes bajar mucho. Y cada vez que tú bajas de 0,125 puntos, eso tiene un costo. Basado también en todos los factores que te dije. El valor del préstamo te puede costar $100 bajar, o 200, o 500, o 600. Eso se llama buy down the rate. Buy down the rate es yo estoy pagando por adelantado un interés más barato para que mi mensualidad me sea más cómoda o para yo poder calificar para el préstamo. Hay personas que no pueden calificar porque el interés que tienen es muy alto, porque su tabla genera un interés alto y le genera un endeudamiento muy alto. Entonces tienen que pagar para bajar el interés y poder calificar. Y ese pago no es más que adelantarme todas las pequeñas cotizaciones de esa diferencia de interés que lo estoy pagando en 30 años, pues te la reduzco en un momentico y te la limito en $5,000 y bajaste 1 punto, 2 puntos de interés. Pero eso también es un cálculo que hay que ser sensato y saber si nos conviene pagar interés o no pagarlo, porque no estamos haciendo otra cosa que adelantando los pagos que en 30 años estaban previstos, es decir, en 360 cuotas. No sé si respondí a tu... Ok, Abel, muchísimas gracias por la respuesta, excelente respuesta. Y ahora viene otra pregunta. ¿Qué es comprar puntos y cómo puede ayudar o perjudicar? ¿Hasta qué punto vale la pena? Exactamente. El análisis de compra de puntos, quienes más lo hacen por experiencia son los inversionistas, ya que una inversión no se analiza de la misma manera que de la compra de tu casa. Cuando tú compras tu casa, tú estás buscando un barrio cómodo, seguridad, acceso a hospitales, escuelas, cercanía de tu casa, confort personal, tamaño, etc. Y tú te estás concentrando en tu beneficio personal y el de tu familia. Cuando tú compras para inversión, focalizas más tu interés en la ganancia, el retorno de inversión, el desarrollo local donde tú quieras invertir, etcétera, ¿no? Entonces, al ser dos análisis diferentes, llevan dos apreciaciones diferentes. Y el interés para el inversionista es importante porque él está buscando sobre todo un retorno de inversión inmediato o ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para aumentar su cap rate, ¿no? O su revenue of investment. Entonces, comprar puntos
Ya lo expliqué, es simplemente pagar por adelantado parte del interés que se te ha asignado dado tus características. Si yo voy a vender esa propiedad en 6 meses, si la voy a vender en 3 años, si no la voy a vender nunca, o si yo simplemente la voy a alquilar o la voy a convertir después en mi propiedad, eso influye a cómo yo quiero mantener mi interés de por vida. O si yo voy a gastar dinero en prever que mis mensualidades sean más bajitas o menos bajitas. Si yo voy a comprar una propiedad que la va a pagar otra persona, es decir, la voy a rentar, yo saco el préstamo a mi nombre, pero la está pagando el inquilino que está rentado, ¿no? Pues digamos que el interés lo está pagando el inquilino, no lo estoy pagando yo. Si yo tengo una plusvalía además, es decir, mi mortgage, vamos a decir que mi hipoteca es de $2,000 y yo lo estoy rentando en 2,200. Esos $2,000 los está pagando el inquilino y yo me estoy quedando con $200 para mí. 2,000 para el banco, 200 para mí, los 2,200 lo paga el inquilino. Pues ahí el interés en lo que me ayudaría a bajarlo es en tratar de tener más margen todavía y no coger 200, sino tratar de tener $300 de plusvalía porque bajo el interés para que la mensualidad sea menor y yo gane más dinero. El inquilino sigue pagando 2,200. Recuerda, tú hiciste un lease de 2,200 durante un año fijo para el inquilino. Pero tú te puedes mover con tus mensualidades y tratar de negociar con el banco para tratar de refinanciar y bajar su deuda y aumentar el dinero que tú estás ganando. Entonces, en una inversión, buy down the rate sería positivo si tú quieres aumentar el margen de ganancias sabiendo que lo está pagando el inquilino. Ahora, buy down the rate para comprar mi propia oficina, para comprar mi propia casa, tienes que entender bien que tú estás pagando lo que tú mismo tu interés te lo vas a pagar tú mismo también. Entonces, ya es para ti que es más cómodo. Tienes un dinero inicial y quieres mantenerte con una cuota fija baja, tú lo decides. Igual vas a seguirlo pagando tú. No, tienes poco dinero inicial y no te interesa la cuota porque hay personas que viven contigo en la casa que te ayudan a pagarla o tú vas a aumentar de salario pronto, pero tienes muy poco capital para iniciar. No toques el rate. Déjalo alto, espera que refinancie en un momento y así no tienes que pagar. Es decir, pagar el interés es una decisión en dependencia de la utilidad que tú le estás dando al bien que estás adquiriendo y en dependencia de tu posición financiera actual o futura en el momento en que tú hiciste la compra y cómo tú te vas a querer comportar después o cómo tú te vas a sentir mejor. En todos los casos es posible hacerlo en la compra, es posible hacerlo en el refinanciamiento y al banco siempre le va a convenir porque él te va a cobrar eso y él siempre va a ganar dinero cuando tú le compras el interés. Así que él está siempre bienvenido a bajarte el interés ya que tú se lo compras. O sea, lo que entendí, Abel, a ver si entendí, lo más, y comprar los puntos sería ideal si estás comprando una propiedad para negocio y estás pensando esta propiedad no mantenerla por mucho tiempo, mantener esa propiedad por unos 3, 4 años, 5 años máximo. Entonces, ahorita el interés está a 8, voy a comprar 2 puntos para que esa propiedad, en vez de darme $200 por 5 años, me dé $400 por 5 años. Vale la pena. Pero si la propiedad tú piensas tenerla por 30 años, no compres puntos, deja que se pague sola y que eso lo pague el inquilino. Exactamente. En el caso de que tú quieras salir de esa propiedad rápido, ganarte una valorización, 5 años se me valorizó 50, $100,000, vendo, pero mientras esos 5 años estuve ganando unos $400 porque compré un interés bajo. Es correcto. Y aprovecha siempre las caídas del interés para que refinancies y no tengas que buy down the rate y no tengas que comprar. Porque yo paso de 5 a 4 comprándolo. Pero si el mercado naturalmente hizo una caída y bajó a 4, felicidades, aprovecha y así no tienes que pagarlo. ¿Entiendes? Entonces hay que estar escuchando generalmente el mercado para saber, recuerda que tienes una deuda que te va a acompañar 30 años. Es como si tuvieras un bebé a tu lado que tienes que estarlo cuidando porque te afecta financieramente. Entonces trata de que él te cueste lo menos posible en el caso de la inversión para aumentar tu ganancia y en el caso personal para que no sea un costo tan grande. ¿Entiendes? Pero siempre es mejor comprar porque si no, como dijo Abel, le estás pagando el mortgage
al inversionista. Así es que Exactamente. lo más importante es comprar tu propiedad independientemente de cómo esté el interés. Ahora, cuál es el perfil financiero perfecto o ideal para pedir un préstamo? A ver. Excelente pregunta. Es decir, uno se tiene que posicionar ante el banco. El banco te va a evaluar, ¿ok? Tú te diriges hacia él y él va a querer saber de ti sobre todo tres cosas principales. Esto es muy importante porque tenemos que saber cómo un banco nos mira y nos ve para poder dirigirnos a ellos y obtener de la mejor manera un refinanciamiento, ¿ok? El banco quiere saber tu pasado financiero, tu presente financiero y tu futuro financiero. ¿Por qué? Porque él tiene que confiar en ti. Tú le estás prometiendo que durante 30 años tú le vas a pagar el dinero que él te está prestando, dinero que él está generando, dinero que él está inyectando en la economía y que tú como trabajador y aportador social de tu comunidad, tú tienes que trabajar para cumplir esa deuda. Entonces, hay un control que va a tener que hacer, que está regulado por el Estado, no solamente los bancos privados, que hay que conocer a la persona que se le está prestando, ¿ok? O a la entidad que lo está prestando. Entonces, tu pasado financiero se refleja en tu crédito. Tu puntaje de crédito no es más que el resumen de tu comportamiento crediticio desde que tú tienes tu primera tarjeta de crédito o desde que tienes Social Security. En el caso de los Estados Unidos, ¿no? En otros países se calcula de otra manera. Pero siempre tu pasado hablará de ti porque un crédito de 400 no refleja el mismo comportamiento crediticio que un crédito de 800. ¿Estamos claros? Ojo, el crédito, el banco lo que mira no es la cantidad de deuda, sino cómo tú te comportas pagando tu deuda. Yo tengo $10,000 de deuda, pero yo lo pago regularmente todos los meses, el día primero, $100. Yo tengo $1,000 de deuda, sí, 10 veces menos, pero tengo pagos tarde, a veces pago $10, a veces pago 50, no pago las mismas fechas, ya tengo que llamar por teléfono. Aunque el de $10,000 tiene más deuda, tiene un mejor puntaje crediticio, simplemente porque su comportamiento de pago es más correcto, regular, estable, deducible y forecast, previsible. ¿Ok? Entonces, cuidemos mucho nuestro endeudamiento, claro está, no lleguemos a los límites de DARS, pero cuidemos mucho cómo nos comportamos pagando la deuda, porque eso es lo que realmente influencia en tu historial. Entonces, eso es tu pasado crediticio. Tu presente crediticio, el banco quiere saber cuánto tú tienes, cuánto tú vas a pagar, cuánto es tu down payment. ¿Tienes el dinero tú o te lo va a prestar alguien? Sí, ¿dónde está el dinero? Recuerde que el cash no está considerado dinero en el financiamiento. Tiene que ser dinero que se pueda source, que se pueda traquear, que esté en un banco, que venga de transacciones, que venga de un empleador, que se gane de manera legal para que pueda ser considerado dinero de compra o de inversión. O Entonces, sea, cash significa, cuando Abel dice cash, no es las personas que compran cash, sí hay muchas personas que compran cash, no quiere decir no se puede traer dinero en una maleta de tu país o no se puede tener dinero en una caja fuerte y tratar de hacer una compra aquí en los Estados Unidos. No puedes pagar tú a la casa de título o al vendedor. Tiene ese dinero que está bancalizado, independientemente si compra con una hipoteca o si compra de contado. El dinero no lo puedes traer en maleta. son regulaciones de, entre muchas otras cosas, anti-laundering money, es decir, lavado de dinero, historias de dinero, es decir, es para evitar, el dinero tiene que ser source, es como usted dijo, bancarizado, tiene que estar registrado por una cuenta. Entonces, ese es tu presente financiero. ¿Cuánto yo tengo en el banco? 5,000, 10,000, 50,000, $100,000. ¿Con qué te dispones ahora en estos momentos para pagar tus costos de cierre y tu aporte inicial? Eso es tu presente. Eso es algo que va a pedir el banco también saber. Y tu futuro financiero, como se refleja, es en qué tú estás trabajando, cómo tú generas dinero, de dónde tú vas a sacar los ingresos para pagarme la deuda que yo te voy a prestar de $500,000 para comprarte tu casa. Entonces el banco tiene que saber
que tú eres un empleador activo o un empleado, si eres dueño de tu compañía o trabajas para una compañía, recibes ayudas o recibes alimony, child support, es decir, ayudas de un divorcio, de Social Security, de lo que sea. Si tú tienes que tener un ingreso regular, legal, que representa tu futuro financiero, que es con el dinero que tú vas a pagar los $500,000 durante 30 años. Entonces, sabiendo tu pasado, crédito, sabiendo tu presente actual de tu cuenta bancaria y sabiendo tu futuro, ingresos por tu trabajo, el banco toma una decisión en aceptarte, dar el préstamo o no, y hasta qué monto él te va a financiar tu propiedad. Y al mismo tiempo te asigna un nivel de riesgo, porque tu préstamo va a tener un riesgo por el hecho de que tú te estás endeudando mucho con ese préstamo o poco, o simplemente porque tú eres una persona que tiene un crédito bajo o un crédito alto, entonces tú estás, se te ponderiza, es decir, se te pone un numerito, una clasificación a ver si tu préstamo es una buena deuda o una mala deuda. Pero bueno, eso es algo interno del banco, pero quiero que el cliente lo sepa porque es importante. No todas las personas tienen el mismo nivel de riesgo en un préstamo, aunque estén pidiendo los mismos $100,000. ¿Ok? Dos Vale personas la pueden pena pedir $100,000. aclarar, Ajá, vale la pena aclarar que esto es para compradores, estos temas son para compradores locales. exacto. Ujú. Los Podemos compradores hablar de, internacionales no se les pide crédito en los Estados Unidos, ni empleo en los Estados Unidos, ni nada de esas cosas. Es para compradores locales. Los inversionistas ya hablamos cómo pueden sacar la ventaja de su primera compra e invertir en una segunda. eso era lo que te iba a pasar. Todo esto, bien enrolado, esto es para un inversionista, un comprador que está regularizado en los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, cuando yo no resido en los Estados Unidos o que no puedo probar mi pasado, presente, futuro, como expliqué, lo que el banco focaliza, donde se focaliza en el banco sobre todo, aunque también se hace un background check, tú tienes tu pasaporte, tienes que presentarlo, tienes que presentar una visa, etcétera, se basa en la propiedad. ¿Cuán factible es la propiedad? ¿Es un buen negocio? ¿No es un mal negocio? ¿Se puede rentar? ¿No se puede rentar? ¿Se puede ocupar o no? Es más bien el banco mira cómo va a ser en el caso de que tú no le pagues, porque eres extranjero, no te puedo ir a buscar a tu país, solamente te puedo ocupar tus bienes o foreclosure o llevarte short sale, diferentes procesos que se hacen para ocupar una propiedad de inversionista extranjero, pero el banco lo que va a saber es, ok, ya la persona como tal no la puedo evaluar al 100%, pues ahora voy a evaluar la propiedad, me voy a guiar por ella y voy a ponerle nivel de riesgo a la propiedad. Porque si mañana el extranjero se va y no me pagan, pues lo único que yo puedo hacer es simplemente ocupar esa propiedad y yo tengo que poder recuperar ese dinero que presté. ¿Ok? Como quien dice, como yo le Entonces, digo a mis inversionistas, ¿cómo usted sabe si la propiedad es un buen negocio? Digo, si el banco le presta es porque es un buen negocio, porque el banco no quiere exactamente, propiedades, el banco exactamente, quiere efectivo, que le Dinero. pague. El banco no le está prestando a usted, le está prestando a la propiedad, porque muchos me dicen, ¿y por qué es tan fácil para nosotros si no nos piden crédito y a las personas que están allá le piden tantas cosas? Pues yo les digo, porque por lo general los que estamos acá, que compramos una casa, es para habitarla. Tenemos que tener, el banco tiene que saber que tenemos un buen trabajo para poder pagar ese préstamo. En cuanto que ustedes, al no vivir acá, obviamente no van a habitar la propiedad. El banco mira en qué ubicación está la propiedad, cuál es la condición, cuánto va a ganar esa propiedad mensual y basado en eso les presta a ustedes. Así es que por eso yo les digo primero, escojamos la propiedad, vamos al banco y ahí vamos a saber si es un buen negocio. entonces, para responderte a tu Correcto. perfil financiero ideal, realmente no se puede decir que existe un ideal. Tenga siempre presente de tener un pasado, presente y futuro financiero, vamos a decir, en buen estado, en buena salud. Y si es usted un extranjero, pues trate de invertir en una propiedad en que el banco también da su voto de confianza, que ahí entonces sabrá que está haciendo un buen negocio. Eso No, sería como debíamos prepararnos, ¿no? si es un extranjero, lo más fácil es que nos contacte a nosotras, que le vamos a buscar la propiedad correcta. Exactamente, exactamente. Correcto. No tenga dolor de cabeza, extranjero, llámeme. Nosotras estamos acá para eso. Abel, y otra Bien. pregunta, ¿cómo puede financiar sin taxes? Ok, entonces ya aquí nos estamos dirigiendo a
algunos residentes y extranjeros también. Los préstamos de financiamiento se dividen en dos grandes grupos, vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Donde el que compra a título personal o a título de empresa tiene dos opciones. O muestra sus taxes, que no es más que lo que él declaró de sus ingresos a la IRS como persona o como entidad jurídica, en caso de que se compre bajo una empresa, o compra sin mostrar los taxes. Razones por las cuales no muestre los taxes, eso es una decisión personal del cliente, puede ser por varias razones. Pero quiero que se entienda bien que son dos préstamos completamente diferentes. Incluso se llaman préstamos convencionales, donde tienes toda una documentación más los taxes incluidos, y los préstamos no convencionales, donde el banco te evalúa de otra manera que no es mirando tus taxes. Entonces, vamos a irnos al caso del no convencional, que fue tu pregunta. Por alguna razón, yo no tengo taxes, porque mi empresa es muy joven, porque tuve pérdidas a final de año y el ingreso declarado final neto es muy inferior, porque tuve cambios en la dirección de mi empresa y tuve que rehacerla nuevamente y los taxes fueron divididos y transformados y cambiados. Y entonces ya no soy el 100% y ahora soy el 50%, entonces no recibí la misma cantidad. Es decir, hay muchas razones por las cuales los taxes no representen tu estado financiero actual. Y no te va a ser factible o no te va a ser provechoso mostrárselo al banco para que él te califique porque el resultado final no va a dar casi ingresos suficientes. Entonces, esas personas, ¿qué otra manera tienen? Uno, mostrar estados de cuenta de los últimos 12 meses. Es decir, el banco quiere ver que a ti te entra dinero, que hay depósitos entrando de tus clientes, del negocio que tú hagas, de manera legal, claro está, porque él siempre te va a preguntar a qué te dedicas. Y si en esos 12 meses él ve y calcula y ve una constancia, una regularidad, un equilibrio coherente que se puede mantener en el tiempo y se puede prever en el tiempo, recuérdame que el préstamo es de 30 años, y yo lo que estoy es evaluando a ver si tú te vas a poder mantener pagándolo, entonces él te va a aprobar el préstamo. Es decir, mostrando tus cuentas bancarias en las cuales tú eres dueño o la empresa que está comprando sea dueña. Segunda manera, tú puedes también ser un empleado que recibe 1099, pero no tienes taxes, pues tus 1099 muestran que tú eres capaz también de generar dinero. Y si lo muestras por los últimos 2 años, también pueden existir préstamos que se validen mostrándome con tus 1099, si tenemos que definir qué es un 1099, explicarlo, lo haré después. Es una manera también que el banco tiene de saber que tú ganas dinero. Y la otra manera, que es la que más utiliza el inversionista, que no quiere mostrar sus cuentas bancarias o simplemente tiene flujos de dinero que no quiere por qué justificarlo o los tiene en el extranjero, es, vuelvo y repito, concentrándonos en la propiedad. Hay préstamos convencionales en los cuales yo no necesito saber si el cliente gana dinero o no. Solamente quiero saber si esa propiedad se renta a un valor superior que la hipoteca que tú estás teniendo sobre la propiedad. Es decir, yo compré un departamento en $200,000 y le hago una hipoteca por 30 años, un pago de $2,000 al mes. Si ese apartamento se renta en 2.500, es decir, el valor de la renta es superior a la hipoteca que yo estoy generando, ese préstamo generalmente está validado. ¿Por qué? Porque cumple con el requisito de que, primeramente, es rentable. Es decir, tú como dueño estás comprando y vas a poder pagar los 2.000 porque estás ganando 2.500. Y en segundo, yo como banco, si te lo tengo que quitar porque tú no lo estás pagando, cuando yo lo venda, yo voy a poder venderlo a un precio porque él se renta en 2.500. Y yo sé que mi hipoteca es solamente para 2.000. Es decir, me va a dar negocio quitarme esa propiedad de encima como banco porque alguien la va a comprar porque da negocio. Entonces, cuando yo no puedo evaluar al cliente por sus taxes o por sus ingresos bancarizados legales, yo simplemente como banquero voy a dirigirme a la propiedad que se está comprando y ver la utilidad que va a tener esa propiedad. Y si es para renta,
me voy a hacer cerciorar con el tasador local que la renta o la potencialidad de generar dinero que tiene ese bien inmobiliario, porque estamos siempre concentrados en los apartamentos, pero usted puede financiar una gasolinera, una barbería o algún negocio que da dinero. Si eso que tiene ese potencial es mayor que la deuda mensual que uno adquiere al momento de obtener. Esas son las dos maneras de financiar, convencional y no convencional. Sin taxes, me dirijo a las cuentas bancarias o me dirijo a la rentabilidad de la propiedad. Esa es la opción. O sea, eso es casi que la misma, ¿cuál es la diferencia entre el W2 y el 1099? Es más o menos lo que acabas de explicar también. El W2 es una persona que es tu empleado. Yo soy ahora dueño de una empresa, vamos a decir que yo reparo propiedades, ¿ok? Yo soy un contractor. Yo tengo dos maneras de tener empleados. Yo puedo tener un empleado al 100%, que un empleado quiere decir yo dispongo de su tiempo y de sus tareas y le pongo a disposición las herramientas para hacer su trabajo. Esa es más o menos la definición de un empleado, que le pago un salario o le pago por comisión o le pago por hora, pero bueno, es algo que normalmente es constante en el tiempo y fácil de definir. Y yo también ejerzo un control sobre su tiempo. Ese es mi empleado. Pero eso es un W2. Al mismo tiempo, W2 incluye que yo te estoy pagando taxes de Medicare, Social Security dentro de lo que yo te doy. Es lo que se llama el gross. Tú recibes tu gross de salario y al final te quedas con el neto. Porque esa diferencia se pagan los taxes, el desempleo, etc. Bueno, eso ya O sea, el sería algo más W2 lo avanzado. recibe, el W2 lo recibe una persona que trabaja para una empresa. Exactamente. Si yo como dueño hago un W3 y tú como empleado recibes un W2. Entonces, cuando yo como banco te voy a pedir a ti, tu empleado, te estás comprando una casa, yo te voy a pedir tu W2. Si quiero saber qué es lo que te paga tu empleador en horario o en comisión o en mensualidad o en salario o cada 2 semanas, porque normalmente los empleados tienen una tarifa constante. Algunos tienen overtime, tienen bonus, tienen comisiones, tienen otras maneras, pero bueno, siempre hay una tarifa estándar basado en un horario específico o en un resultado. Eso es el W2, que es bastante típico y es gran mayoría de la fuerza laboral de los Estados Unidos gana de esa manera, ¿no? Ahora, el contratista es otra manera de tener un empleado que no se le llama empleado porque no dispones de su tiempo, no tiene por qué solamente trabajar para ti, la tarifa depende de lo que él decida cobrarte, pero al mismo tiempo te da el mismo servicio que el empleado. Entonces, si seguimos al ejemplo de reparador de casa, yo puedo tener un electricista como empleado que yo le pago $25 la hora, $30 la hora de overtime y le doy un bono de $1,000 al año. Eso es un empleado. O yo tengo un contratista electricista que cada vez que yo lo llamo para hacer un trabajo, él me va a hacer una factura y él me va a cobrar $2,000 por cada trabajo que me hace. Pero ahí yo no tengo que hacer un W2. Ahí yo simplemente o contrato sus servicios o le genero un 1099, que no es simplemente el dinero que yo le pagué por los servicios que él me prestó. Ya ahí ya podemos entrar más en detalles porque un 1099 se puede desglosar de otra manera. Un contratista puede tener una empresa y pagarse a la empresa. Pero bueno, hay dos grandes grupos de empleados. Los que dependen de ti completamente y trabajan solamente para ti, que es el W2, que es sobre todo eso la diferencia, que trabaja solamente para mí, o el 1099 que puede tener varios empleados, no le tengo que pagarle el Medicare y el Social Security, solamente le doy el dinero neto limpio y él después tiene que pagar sus impuestos a su manera. Y esas dos son pruebas que tú le puedes mostrar al banco como ingreso a la hora de comprarte tu casa. A veces vienen clientes que son W2, vienen clientes que son 1099, vienen clientes que son dueños de empresas, vienen clientes que son inversionistas, vienen clientes que son herederos y obtuvieron una herencia y con ese fondo quieren comprar propiedades y simplemente la evaluación se basa en la rentabilidad de la propiedad, como expliqué antes. Entonces, es muy importante la evaluación, primeramente la autoevaluación, saber uno mismo en qué posición está, saber si uno mismo está capacitado para poder comprar una casa, que es lo que acabé de explicar, pasado, presente y futuro. Yo mismo me puedo mirar y decirme, bueno,
yo tengo buen crédito, tengo 30.000 pesos en el banco y tengo un salario W2 fijo. Yo soy calificable para el banco. ¿Okay? Ya me dirijo después a un banquero y él me va a dar la tasa exacta, el monto que me va a dar, etcétera. Pero bueno, una persona puede hacer ese análisis personalmente o preguntárselo a ustedes como realtor Hay también. mucha gente que no sabe, ¿sabes eso? Hay mucha desinformación, por eso es este programa, porque mucha gente está pagando renta de $3,000, $4,000 por una renta, $4,500 por una renta, tienen un muy buen sueldo, tienen un trabajo por más de 6 años y no saben que pueden comprar. Piensan que, oh, porque no tengo documentos, no tengo residencia, no puedo comprar, pero estás pagando taxes, pero tienes un buen trabajo, tienes un buen crédito. Ahí es donde siempre le decimos a los clientes, llámenos, háganos pregunta, porque nosotros lo podemos dirigir a esa parte de nuestro equipo que son los expertos, como Abel en este caso, que son los expertos en la parte financiera, porque a veces piensas que no puede y sí puedes. O Exactamente. es muy fácil prepararlos, tal vez es que el único, ganas muy bien, tiene todo correcto, pero tienes deudas de tarjetas de crédito o tienes una deuda atrasada que con simplemente cancelar esa deuda, pues no estás listo para ahorita, pero en 3 meses puedes estar listo. Entonces es muy fácil déjense guiar, es lo más importante. Exactamente. Recuerde que el banco, primeramente, no es la policía y no es el FBI tampoco. Es decir, el banco simplemente quiere asegurarse que usted le puede pagar su dinero. Y no tenga pena o miedo, porque hay una idea moral, ¿no? De que si tengo mucha deuda, el banco no va a querer darme otra deuda. Eso a veces es falso. La deuda forma parte del sistema financiero. Que usted esté ahogado de deuda, a lo mejor es una sensación que usted tiene o simplemente es correcto, pero no quiere decir que usted no tenga derecho para obtener su propio hogar, porque el banco sabe que usted, aunque esté endeudado, tiene que pagar $2,000 de renta porque tiene que vivir en algún lado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de pagarle $2,000 a un rentero o a una persona que le renta o pagársela al banco? Al final usted va a tener la misma cantidad de deuda porque tiene que vivir en algún lugar. Entonces, eso el banco lo entiende y por eso los préstamos de casa primaria, de primeros compradores, son tan flexibles y permiten un nivel de endeudamiento alto, porque se entiende que la persona quiere salir y debe salir de un estado de rentado a un estado de propietario. Y al final va a estar dispuesto a pagarlo igual, porque lo tiene que hacer en los dos casos. Y sobre todo cuando uno se va a casar o va a generar o va a crear una familia, pues entonces uno quiere buscar un hogar en ese momento. Y usted viene con sus deudas pasadas y es normal, eso se entiende. Lo que simplemente el banquero lo va a ayudar a que usted eh, o trate de bajarlas antes de empezar, que eso se puede hacer, o simplemente la casa que usted va a comprar, pues esta vez no va a ser de $600,000, pero será de 400. Simplemente porque usted tampoco debe pasar de un nivel de endeudamiento, porque por la ley el banco usted lo protege para que no caiga en un nivel de endeudamiento que usted después tenga que caer en bancarrota y haya que quitarle sus propiedades. Es decir, ese no es el objetivo. El banco presta el dinero porque quiere recuperarlo, es decir, lo inyecta en la economía para que ese dinero después se devuelva en el trabajo económico que usted mismo está haciendo y efectuando para poder pagarlo. Es decir, eso es lo que mueve el sistema financiero norteamericano, ¿no? Que es prestar dinero para que se pueda generar dinero real y después se pueda devolver ese dinero. Así que no se automedique, como dicen los Exacto. médicos, vaya a preguntarle a su doctor, pues haga lo mismo. No piense que usted no puede comprar porque se va a llevar muchas sorpresas. Y la mayoría de las personas, clientes que se me acercan, en un inicio pensaban que no podía y siempre hay una opción de financiamiento, siempre, siempre. Tenemos una pregunta de la sala de Marta. Vamos a responder y después seguimos. La pregunta es para W2, ¿cuántos Sí. meses laborales debe certificar? Bien. El préstamo convencional, donde la justificación del ingreso es un W2, por definición, se le pide a usted un historial de 2 años. Ahora, como los préstamos de primeros compradores, como ya había explicado, son flexibles, un médico, por ejemplo, o una enfermera que ha estado estudiando durante un año
una especialidad y luego se graduó y le pagan como W2 un año, estamos claros que se ha mantenido 2 años en la misma línea de negocio, ¿no? Estudiando y luego trabajando. No lleva 2 años trabajando, pero lleva 2 años estudiando. Bueno, perdón, 2 años en la misma línea de negocio, de enfermería. Esa persona califica. Es decir, no necesariamente porque usted no haya tenido 2 años ganando W2, 24 meses, no quiere decir que usted no sea aceptado. Si usted puede mostrar y probar que usted lleva en esa especialidad, aunque sean estudios profesionales, máster de licencia, lo que sea, y ahora se encuentra recibiendo el dinero por W2, si ese tiempo es 2 años, el banco considera que ese es su ingreso estable, equilibrado, y lo acepta y lo evalúa a través de ese W2. Una cosa muy importante que sepan los clientes es que mucha gente tiene miedo que le corran el crédito. Que le hagan a una precalificación, no necesariamente le tenemos que correr el crédito. Una. Y lo otro es que estés precalificado, no estás tomando un préstamo. Eso hay mucha gente, ay, si no me quiero meter en préstamo ahora. No, precalifícate, así sabes cuánto puedes comprar el próximo año. Excelente, excelente pregunta, Yasmín. Sí, sí, con respecto a correr el crédito, como había hablado, el crédito forma parte del pasado financiero. No va a haber nunca una evaluación bancaria sin conocer el crédito de la persona. Ahora, tenemos ese mito y esa realidad de que cada vez que se le corre el crédito, que se utiliza correr, run, pero normalmente lo que se hace es una solicitud de información a los buros de crédito. Eso baja puntos, ¿no? Se nos dice, si me corren el crédito, me bajan 2, 3 puntos, 5. Y a veces cuando vamos a los dealers de los carros, vamos con 700 de crédito y volvemos con 680. Y le bajaron 20 puntos. ¿Por qué? Porque le corrieron el crédito 7 veces en 7 bancos diferentes, ¿no? Sí, es verdad que eso pasa. Ahora, cuando usted se dirige a un banco como nosotros, Ready Mortgage, que es un mortgage lender, que es un banco que se dedica al financiamiento de propiedades para residencia e inversión, primeramente se corre el crédito una sola vez. Segundo, se tiene la posibilidad de hacer un soft pull, es decir, correr el crédito de manera suave, la cual no baja puntos. Es simplemente tener una visión de tu crédito en cuanto a, sin entrar mucho en detalle, o solamente preguntarle a un solo buró de crédito. Existen 3 buros de crédito en los Estados Unidos: Equifax, TransUnion, Experian, en diferentes lugares, en diferentes estados, y que tienen diferentes tipos de puntajes. La combinación de los 3 es lo que da su crédito. Recuerde, su crédito de tarjeta de crédito, el que aparece en Credit Karma, el que tiene usted, que le dio Chase, o el que no necesariamente es el crédito que usted tiene para compra de casas. El Mortgage Credit es un algoritmo específico que se calcula en dependencia de un historial que ha tenido usted, de una combinación, pero no necesariamente es igual al que usted le sale en su teléfono de tarjetas de crédito. Por eso es muy importante correrse el crédito con el banco. Y no tenga miedo porque el banco no va a hacerle ese bajón porque no le conviene. Sí, yo te estoy evaluando para darte un préstamo, a mí no me conviene que tú tengas el crédito muy bajo. Yo quisiera que tú estuvieras lo perfecto posible para que tú te me califiques y no tengas ningún riesgo para yo poderte prestar la mayor cantidad de dinero posible. O bueno, darte lo que tú me estás pidiendo. Si te corro mucho el crédito, te hago bajar mucho, no me conviene a mí tampoco como banquero, presentante ante el banco con una salud crediticia o con un número muy bajo. Entonces, eso es lo primero. Correr el crédito es muy importante. Yo te puedo dar una evaluación. Yo puedo, dado un número de crédito, tengo 700, tengo 800, puedo darte una idea, pero nadie será capaz de generar una evaluación sin un reporte de crédito. Es que es imposible porque el sistema bancario lo necesita. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hace? Se puede precalificar. En las precalificaciones también se corre el crédito porque una precalificación exacta lleva a correr el crédito. Y para un realtor, cuando él va a enseñar una propiedad, él quiere estar respaldado de que el banquero le va a poder financiar a su cliente ese monto de dinero que está pidiendo, ¿no? Entonces, estamos claros que precalificación o no,
conocer tu pasado financiero a través de tu crédito es indispensable. Ahora, cuando yo hago una precalificación, yo como cliente, cuando voy a precalificarme en un banco, es como si yo me mido la presión, es como si me estoy tomando el termómetro, a ver cuán enfermo, cuánta salud tengo yo, cuánto me prestaría un banco si yo me compraría una casa. Como tú acabas de decir, no quiere decir que te la vas a comprar mañana, no quiere decir que te estás entrando en una deuda y que ahora no, es simplemente saber si yo estoy ahora mismo en mi estado, en mi perfil financiero adecuado para adquirir una propiedad de 400,000, de 500, de 200 o lo que usted esté buscando. Yo tengo muchos clientes que están rentados y me han llamado y me dicen, si yo me quiero comprar la casa donde estoy viviendo, ¿puedo? Eso no quiere decir que mañana la va a comprar, pero él quisiera saber si él estaría apto para adquirir esa deuda o para financiarse esa propiedad. Entonces, ahí es donde viene la precalificación, que no es más que una entrevista de 15 minutos con tu banquero, con el banquero, se corre el crédito, se simula el préstamo, se ve tus ingresos y se te dice, bueno, Jazmín, dado lo que tú me has dado hoy en día, de lo que tú tienes en tu crédito, en lo que tú trabajas, yo te puedo financiar hasta 450,000 dólares. Las precalificaciones normalmente duran 3 meses máximo. ¿Por qué? Porque se considera que en 3 meses tú puedes haber cambiado tu estatus financiero, estatus migratorio, si puedes entrar en una deuda, menos, etcétera. Entonces el banco no se compromete en una precalificación de más de 3 meses. Y al mismo tiempo, tu realtor, que está trabajando contigo, que está enseñando las propiedades, cuando yo te digo que te puedo financiar hasta 450,000, pues él no te va a buscar una casa de 600,000. Bueno, solamente si tú le dices que tú vas a poner los otros 150,000 dólares. Pero bueno, es una manera también de ayudar al realtor a buscar las propiedades que estén acorde con lo que el cliente puede adquirir. En la precalificación se conocen tres aspectos muy importantes para el cliente a la hora de comprar. Primeramente, ¿cuál es el máximo que yo te puedo financiar? 450,000. Segundo, ¿cuánto te va a salir la mensualidad? Porque te puedo financiar por 30 años, por 20, por 15, por 10. Entonces, yo te puedo informar también que esos 450,000 va a ser a 3,300 todos los meses durante 30 años. Y al mismo tiempo te digo cuánto te va a salir los costos de cierre y el aporte que tienes que dar para esa propiedad. En un caso de una casa de 450,000 dólares, imaginemos que estemos dando el 5%, estamos alrededor de 23,000 dólares de inicial más los costos de cierre que lleve. Si cuando usted se precalifica, ya usted sabe cuál va a ser su mensualidad, cuánto dinero necesita y cuánto es el precio de la casa. Las tres pilares importantes para tomar la decisión de que si voy a comprar o no. Hay otros aspectos también, ¿no? Porque es también una conversación. Pero tanto el realtor como el cliente sabrán en ese momento, después de esos 20 minutos, si está apto o no, o si hay que esperar. Ahí también el banquero va a dar su consejo. Si yo te califico 450 y tú la casa que tú quieres es de 500, el banquero te va a aconsejar qué hacer o en qué posición financiera ponerte para aumentarte tu precalificación y poderte financiar más dinero. O viceversa. Pero bueno, generalmente tratamos de buscar o más financiamiento o el menor pago posible para el caso de los inversionistas y los personales también. Pero eso es como ir al médico. Usted va y se hace un chequeo y usted sabe su salud en ese momento cómo está y si está enfermo, pues bueno, ¿qué hay que hacer para curarse y estar sano? Pues es lo mismo. ¿Me puedo comprar una casa? No, ahora no puedes porque tienes este problema en el crédito o no tienes dinero o te vas a quedar sin trabajo el mes que viene. Entonces, tenemos que hacer esa evaluación antes de poder lanzarnos en la búsqueda de una propiedad. Me encanta esa analogía, eso es como el que está enfermo no se automedique, porque mucha gente te dice, tú lo llamas y dices, oye, estás rentando, te puedo preparar para comprar, ahorita hay programas, pero que no estoy listo. ¿Cómo sabes? Déjame a mí decidir si estás listo o no. Yo te llevo con el experto, te autoexaminamos y luego te decimos si estás listo o no. Y también te podemos decir cuándo vas a estar listo y qué tienes que hacer para estar listo. O sea, te hacemos esa carrera más corta. Natalia, tenías una pregunta, ¿cierto? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos tipos de préstamos hipotecarios existen y cuáles son los más usados y rentables? Claro, buena pregunta.
y bastante extensa, porque ahí existen muchas maneras de financiar. Si nos centramos en las compras de propiedades para uso residencial, vamos a decir que se basan en dos grandes grupos. Uso residencial, es decir, yo voy a vivir ahí. ¿Está bien? Es mi propiedad principal y mi privada. Habíamos hablado de esos dos grandes préstamos, convencionales y no convencionales. Es la manera en que el banco te va a evaluar. O va a ver tus taxes, toda la documentación, tu historial, etcétera, o simplemente se va a guiar por la propiedad que se está comprando o el ingreso que te entra en tus depósitos de tus cuentas bancarias. Pero bueno, los préstamos residenciales, el gobierno americano tiene uno que ha sido dedicado especialmente para eso. Todos lo conocemos como el FHA. Es un préstamo de primeros compradores. Puedes tener solamente uno activo y se utiliza en el caso que estás comprando tu propiedad para vivir con el mínimo pago posible. Existen algunos diferentes del mismo tipo, pero bueno, el FHA es uno de los más utilizados. Después está el convencional, que es un préstamo similar al FHA, pero tiene otras regulaciones y no está copiado por el Estado, es decir, no es dinero estatal, sino son entidades privadas en un conjunto, pero que también ofrecen grandes beneficios para ese primer comprador residencial. ¿Ok? ¿Por qué residencial? Porque no puedes tener un FHA para invertir. ¿Ok? Eso es ilegal. El FHA está hecho para vivir y el convencional también. Ahora, dentro de los préstamos para inversionistas, inversionista quiere decir, no necesariamente tienes que ser un inversionista profesional validado, ¿no? Si ya yo tengo una casa y quiero comprarme un departamento que quiero rentar, eso es un préstamo de inversión. No me hace ser a mí un inversionista porque yo puedo tener mi trabajo W2, 1099, pero sí tengo derecho de tener una propiedad de segunda propiedad o de vacaciones o de renta o lo que quiera. Ese préstamo, también existen préstamos convencionales para ese, también existen préstamos no convencionales para ellos. No hay FHA en ese caso, pero sí tienen otro tipo de condiciones, ya que se conoce que la utilidad no es personal de vivienda, sino de generar ingresos. Generalmente tienen tasas de intereses un poquito más altas, generalmente piden una documentación quizás más concentrada en la propiedad y menos concentrada en el individuo, y también tienen a veces penalidades. ¿A qué se le llama las penalidades? Esto es importante. Muchas veces han oído hablar, no puedo refinanciar porque el banco me puso una penalidad. Sí, la penalidad, ¿qué cosa es? Que el banco no quiere que tú le vendas el préstamo, que tú lo refinancies en menos de un año, o en menos de 2 años, o en menos de 3 años. Habíamos hablado que el refinanciamiento se podía hacer en cualquier momento para el residencial. En el inversión, a veces los bancos te dan un mejor interés, pero te dicen, mantente la deuda al menos 2 años. ¿Por qué? Porque así él recauda los intereses durante 2 años y está ganando dinero durante 2 años. Y si lo haces antes, es decir, vendes la propiedad antes o refinancias antes de los 2 años, pues entonces tienes que pagar una penalidad que no es más que el conjunto de pagos mensuales durante 6 meses o el conjunto de pagos mensuales durante esos 2 años que te saltaste. Entonces, esas penalidades aparecen incluidas en los préstamos convencionales o no convencionales de inversión. Esa es la diferencia más notable entre inversión y residencial. Quizás el interés, la documentación que se muestre, la utilidad de la propiedad, y en la inversión algunas veces tenemos ese tipo de penalidades. Pero tipos de financiamiento hay para todos los clientes, para todos los gustos, que tú seas extranjero, que tengas IT number o no, que tengas propiedades o no en los Estados Unidos, que tengas sociedades anónimas, compañías, LLC, Inca, Trust, Sole Proprietor, cualquier tipo de entidad financiera, lo puedes hacer. Lo único que no puedes hacer es comprar siendo menor de edad, porque no tienes la capacidad de discernimiento para decidir o para firmar un título. Es lo único. Y si tienes una bancarrota reciente o activa, hay algún tipo de préstamos que no vas a poder acceder, simplemente por el hecho de que estás pasando por un proceso de endeudamiento o limpieza de deuda, que vamos a decir que no es lo más conveniente que entres en una nueva deuda cuando estás en ese proceso, ¿no? Pero bueno,
todo el tipo de otro tipo de persona, en otro tipo de características, sí puede obtener un financiamiento porque para eso existen muchos productos. Tenemos otra preguntita. Lindemann, Liderman, tiene la mano levantada. Aló, No sé si sí, quiere buenas preguntar. noches. Sí, Buenas ¿Me cuéntame. noches. escuchan? Ok. Una pregunta sobre el tema que estás mencionando en este momento de la penalidad de un préstamo, una refinanciación. Cuando los bancos tienen las deudas, ellos entre sí se venden las deudas correctamente o las hipotecas, se la pasan de un lado a otro. Cuando se hace ese traslado, también trasladan la penalidad y la penalidad arranca desde cero o se conserva el tiempo que ya ha pagado el prestatario esta hipoteca. Se le reconoce esos meses, esas cuotas que ya ha pagado. Exacto, excelente pregunta. Eh, una deuda se conforma y se reduce y se resume a lo que se llama una nota. Cuando tú haces un préstamo que te compraste una casa, tuviste que firmar, te dieron un título y te dieron una nota. Esa nota define los términos con los cuales tú la tienes que pagar esa deuda, cada cuánto tiempo, interés, si es variable o no, y si tiene penalidad. Entonces, lo que se llama el PPP, Pre-Penalty Payment, que es la deuda, es la penalidad que estamos hablando, va a estar inscrita en esa nota. Y eso no va a cambiar independientemente que esa deuda se venda o no se venda. ¿Ok? Si es muy importante que las notas de los préstamos, cuando se generan, son únicas. Tiene que ser que se pague completamente el préstamo y se genere uno nuevo para que esa penalidad o se vuelva a hacer o se copie, pero ella no se va a poder tocar durante la vida del préstamo. Ahora, lo que tú estás diciendo, si mi préstamo se vende en el mercado secundario, porque la pregunta conlleva a una explicación, es decir, cuando yo tengo una deuda de $300,000, el banco tiene derecho a vender esa deuda, que generalmente lo hace alrededor de 6 meses, entre un mes y 6 meses después, para cierto tipo de préstamos. Agrupa préstamos que se parecen mucho, es decir, que tienen el mismo nivel de riesgo, y lo venden en masa a fondos de inversión, a otros bancos más grandes, etc. Pero bueno, esas deudas venden las notas también. Y cada préstamo tiene su nota con sus propias condiciones. Si mi nota dice que mi préstamo no se puede pagar en un año, si no lo puedo saldar o no lo puedo refinanciar o no me puedo quitar esa deuda en el primer año, porque el banco quiere colectar esos intereses durante el primer año, pues a usted nunca nadie, aunque eso se venda en el mercado secundario 8 veces, nadie le puede cambiar a usted eso porque eso está en la nota. Ahora, hay préstamos que si usted decide hacerlo y ya se vendieron o no se vendieron o deben estar en venta, cuando usted lo ejecuta, es decir, cuando usted lo paga o cuando usted le van a hacer un hit con la deuda, es decir, con la penalidad, usted le van a cobrar la penalidad, esa nota se va a modificar. Y entonces en ese momento sí va a tener que pagar esa penalidad y el préstamo se vendió con una nota nueva porque usted lo modificó como dueño de la nota y usted dijo que ya no quiere tener más esta deuda. Y el banco le dice, no hay problema, devuélvame mis $300,000 más los $6,000 de penalidad. Actualización de nota, eliminado y ya lo que se vendió, ya la nota salió así. Pero bueno, la pregunta que usted me hace es si usted se verá afectado en caso de que el préstamo sea vendido o no vendido. Eso para usted es transparente, porque usted firmó una nota, la cual es un compromiso que va a ser cobrada por un mortgage servicer, va a haber un banco que le va a cobrar su dinero y que después hay un banco atrás inversionista que es el que está recibiendo los beneficios. Entonces, esa penalidad no va a cambiar independientemente de la venta, solamente cambia o solamente es cobrada si usted decide en ese año refinanciar o pagar el préstamo. No sé si respondía a su pregunta. Muchas gracias por la respuesta, pero me quedo con algo pendiente y es, si digamos en esta penalidad de 3 años ya el deudor pagó dos, Ok, ese año restante queda pendiente sí, o se reinicia a los 3 años. perfecto. Entonces, me queda un año de penalidad, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a saldar el préstamo? Si me voy a quitar la deuda de arriba y lo voy a pagar todo, pagas ese año de penalidad.
que representa $3,000. ¿Qué estoy haciendo? Refinanciando. Es decir, me voy a mantener con la deuda, lo que quiero es cambiar el interés nuevamente. Primeramente, te van a cobrar el año porque estás cambiando la nota. Estás haciendo una modificación de las líneas que tenías definidas en el momento que compraste. Y una de ellas era la de prepago y era 3 años. Te queda uno. Aunque estés refinanciando o vendiendo, tienes que cumplir con ella. Entonces, en los dos casos, vas a pagar ese año de penalidad. Ahora, al refinanciar, estamos claros que generaste una nueva deuda, ¿no? Porque refinanciaste tu préstamo. Ahí yo te pregunto, ¿lo refinanciaste nuevamente con 3 años de penalidad? ¿Con 2? ¿Con 1? ¿Sin ninguno? Uno de los objetivos de del refinanciamiento puede ser exactamente eso, quitarme la penalidad. Entonces, ahora yo compré mi casa con 3 años de penalidad y me doy cuenta que ahora los intereses están por el piso. Yo llevo 2 años pagándola, me queda 1 año, pero si refinancio me van a poner 1 año de penalidad. Pero ya los intereses están tan bajos que aunque haya penalidad, a mí me conviene pagar esa penalidad y refinanciar y bajar el préstamo. Entonces, yo tengo que saldar mi nota, es decir, yo tengo que eliminar mi primer préstamo para volver a tener otro nuevo, refinanciar. Y ese año siempre, siempre, siempre lo vas a tener que pagar porque estás cambiando la nota que tú firmaste por 30 años con 3 años de penalidad. Ahora, si refinanciaste, trata de que el refinanciamiento, la próxima deuda que estás obteniendo, sea sin penalidad, con el interés más bajo, con los ajustes que tú hayas querido hacer con el objetivo de tu refinanciamiento. Pero si tú vuelves a incurrir en un refinanciamiento con 3 PPP, es decir, lo que se llama 3 años de pre-penalty payment, lo que te estás haciendo es que pagaste el año que te quedaba y al mismo tiempo te pusiste 3 más arriba. Entonces, lo que se hace es que se trata de refinanciar sin penalidades. Para tú por lo menos, ok, pagué ese último año, pero por lo menos ya mi próximo año ya yo tengo la libertad de poder vender el apartamento, refinanciarlo más seguido en menos de 3 años y no voy a tener que tener ese pago. Ok, excelente. Muchísimas gracias por la respuesta. Y entonces, ¿Te aclaraste? internamente, Ajá, sí. sí, quedó claro como esa parte del prestatario si refinancia. Exacto. Pero internamente en la venta de la nota, cuando un banco le vendió al otro, el banco lo que quisiera saber es si reinicia de cero los 3 años o simplemente van a contemplar las cuotas que ya pagaron y queda restando 1 año o año y medio. Bueno, te entendí. El banco va a querer ese dinero. Es decir, el primer banco que te hizo firmar una nota con 3 años de penalidad, realmente lo que hizo fue asegurarse, ganarse el interés del dinero de esos 3 años. Aunque él venda la deuda, ese dinero está en la nota. Tiene dos opciones. O lo negocia con su banco comprador de la nota y le dice, aquí yo tengo 3 PPP, me lo pagas, porque la deuda tiene un valor. ¿Okay? Un préstamo de $500,000 vale un dinero, vale un precio. Entonces, las condiciones de ese préstamo, el riesgo de ese préstamo, las penalidades de ese préstamo influyen en el valor de esa deuda. Entonces, si ella viene con 3 PPP, 2 PPP, 1 PPP, él tiene un valor como tal, porque ya sabe que este préstamo está protegido porque el cliente no va a querer soldarlo y financiarlo y refinanciarlo, porque está como que protegido por una penalidad que no estás obligado, la puedes pagar, pero generalmente las personas no la pagan porque es dinero que van a perder. Entonces, cuando yo hago una transferencia de un banco a otro de una nota con penalidad, está dentro del precio de la deuda, de lo que yo estoy vendiendo, esas penalidades, a sabiendas de que yo estoy esperando ganar ese dinero, porque yo fui quien hice esa venta, yo primer banco. Yo vendí un préstamo con 3 años de penalidad protegido, en el cual vamos a recoger 12 meses, 36 meses de intereses obligatorios, independientemente de que el cliente venda, refinancia, se lo vamos a cobrar. Entonces, eso tiene un valor de deuda. Si yo te lo paso a ti, yo, como quiera que sea, te voy a incluir eso en el precio de la deuda que te estoy vendiendo porque yo quiero esos 36 meses de interés. Que tú me lo sigas pagando, que me lo deduzcas del precio, ya eso es una negociación de secondary market, de secundario market. Pero tú como cliente inicial, tú estás consciente que tu nota que firmaste
tú me debes 36 meses de intereses obligatoriamente. Bueno, repito, son dos mercados diferentes. Cliente banco, ¿ok? Es un primer préstamo. Venta de deudas en el mercado secundario es otro mundo. Se agrupan los préstamos, tienen otros precios, se miden por valor A, AA, AAA, B, W, triple B. Si cada paquete de inversión tiene un riesgo o no. Hay algunos compradores, otros no. Hay momentos en que se compran, otros no. Expiran, se venden y se revenden, se split. Yo puedo tener una deuda dividida en dos y las está cobrando dos bancos al mismo tiempo, pero eso es otro mundo. Eso es qué hacemos con tu deuda. Tú solamente tienes una sola nota con unas condiciones de deuda de 30 años que siempre se te va a respetar y vas a tener un mortgage servicer, que es un banco encargado de cobrártela de por vida, que no necesariamente es el dueño de tu deuda, pero sí es el encargado de cobrarte la mensualidad y que le cobra al dueño de la deuda también por darle ese servicio. ¿Ok? Porque el dueño de la deuda también paga porque a ti te exijan todos los meses que pagues la deuda y si tienes un pago tarde te lo cobran, etc. Eso es un servicio de mortgage que el credidor es beneficiado y tú tienes que pagarlo, que no te cambia nada, es tu misma mensualidad, pero bueno, tienes un intermediario que te va a cobrar y es quien le va a pagar al deudor. ¿Respondí a tu pregunta con respecto a las penalidades? Sí, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel, por todas respuestas. No te escuchamos, Jasmine. Una pregunta más para ver y quizás la última porque lo tenemos ya ahí dándole a preguntas. Abel, Dime. muchas veces el cliente piensa, oh, bueno, tengo el down payment, son $10,000, 15,000, 30,000 y tengo los gastos de cierre. Puedo comprar corriendo. Hablemos de las reservas que lo necesitan tanto los clientes locales como los clientes internacionales. Explícale, por favor, qué son las reservas y cuántos necesitan más o menos en reserva. Entre 3 a 6 meses, entre 6 meses a un año. ¿Qué es lo que pide un banco regularmente para reservas? Exacto. Entonces, primeramente, ¿qué son las reservas? La reserva es, el banco quiere estar seguro de que aunque tú ganes dinero, tú puedas responder a cualquier anomalía o problema que te pueda pasar o le pueda pasar a la propiedad que tú estás adquiriendo y que tú puedas continuar a pagar tu hipoteca, aunque te pase un ciclón o te pases 3 meses sin rentar en la propiedad, que independientemente que tengas seguro, te pueden pasar cosas personalmente que pueden imposibilitarte a ti pagar tu mensualidad. Entonces, cuando el banquero hace tu evaluación, él ve tus ingresos y ve tus estados de cuenta, él ve que si los costos de cierre más el down payment son $40,000 y tú lo que tienes en tu cuenta bancaria son 40,500, pues el banquero va a decir, bueno, cuando terminemos esto mañana que cerremos, te vas a quedar con $500. Tú no tienes reserva. Es decir, te va a pasar algo mañana, se te rompió el aire, tienes que entrar, cambiar la cerradura. ¿Cómo tú vas a hacer? ¿Tienes que esperar al próximo mes que te llegue el salario? Sí, eso es una conversación, eso se evalúa. Y generalmente las compras de inversión llevan obligatoriamente reserva. ¿Por qué? Porque aquel que invierte normalmente también debe dedicar un fondo para reparación, renovación, marketing, la manera que él utilice para buscar la propiedad, es decir, el rentado y el inquilino que va a querer ubicar en su propiedad o el property manager que quiere que le gestione su propiedad, etcétera. Es decir, hay gastos colaterales que van además de la compra cuando usted está invirtiendo. Entonces, el banco estima en promedio que usted debe tener de 3 a 6 meses del valor de la hipoteca que usted está obteniendo como reserva. Es decir, compré un departamento el cual tengo que pagar $2,000 al mes, pues yo tengo que tener mínimo después del cierre de $6,000 a $12,000 en mi cuenta bancaria. ¿Ok? Si seguimos el ejemplo que todo me vale 40,000, pues yo tengo que tener entre 46 y $58,000 en la cuenta para poder hacer el cierre. Porque ya deduzco que se me van $40,000 y me debe quedar un fondo para poder
eh, apoyar o resolver los problemas que me puedan caer o el costo que me pueda conllevar rentar el apartamento. Eso es en el caso de la inversión. En el caso de residencial, los bancos son un poco más flexibles y algunos no piden reserva, algunos piden un mes de reserva, otros piden reserva solamente si a ti te están regalando el dinero, por ejemplo. Es decir, yo soy un joven de 22 años, me quiero comprar por primera vez mi casa, pero me la quiere regalar mi padre o mi madre. Y todo el down payment y todo el costo de cierre viene de mi papá. Entonces el banco te dice, ok, te lo acepto, tú no vas a poner $1, pero quiero que tengas por lo menos de 1 a 3 meses de reserva, porque, ok, te paga tu padre, pero tú eres el responsable a partir de ahora de la deuda. Entonces lo que le pase a tu casa, yo no le puedo caer atrás a tu papá para que lo pague esta vez, vas a ser tú. Entonces te voy a pedir a ti de 1 a 3 meses. En el caso del inversionista, lo mismo. Te compraste un apartamento, tienes el dinero, ok, pero si tienes que remodelarlo, si tienes que prepararlo, si tienes que pagarle un property manager, si tienes que buscar un realtor para que te le busque clientes rentados, tienes que tener un fondo. Entonces las reservas también pueden ser un regalo. Yo puedo regalarle a mi hijo que se está comprando una casa $6,000 de reserva, ¿ok? O se está comprando un apartamento de inversión y yo le doy dinero de reserva. El 401k, los IRA son reservas también consideradas por el banco. Mi dinero de una cuenta de ahorro puede ser reserva. Mi dinero invertido en bolsa, fácilmente llevado a cash, no en inversiones a largo plazo, sino inversiones que son fáciles de obtener, son consideradas reservas. ¿Ok? Y hay muchas maneras. Una propiedad también puede ser considerada reserva mientras esté generando dinero por más de un año. Es decir, hay varias maneras de que el banquero te pueda ayudar también a tener reservas o a demostrarle al banco que tú tienes reservas para sustentarte en el caso de que tengas alguna anomalía o que no puedas pagar tu préstamo inmediatamente. Pero eso sobre todo es el concepto de reserva. Y llévense en mente que es alrededor de 3 a 6 meses para los inversionistas y de 0 a 3 meses para residenciales. Mayormente así. So, de 10 a 6 meses para los inversionistas. Perdón, 3 a 6 meses. ¿Cuándo es que piden de 3 a 6 meses? ¿Cuándo es que piden 12 meses? 12 meses. Cuando usted tiene el crédito muy bajo, cuando la compra vino por un regalo también de otra empresa que usted no le pertenece, porque yo puedo tener un negocio con otra compañía, que esa otra compañía es mi partner y me está comprando una oficina en Miami para yo poder operar y de lo que yo gane de esa oficina es que le pago, ¿ok? Eso es un negocio que tienen dos compañías. Entonces, ella me está brindando el dinero, me está brindando la reserva. Bueno, ahí el banco va a decir, pero espérate, aquí el riesgo es muy grande, quiero ver 12 meses de reserva. Pero esos casos son raros y a veces cuando el crédito es muy bajo de la persona, el banco para protegerse, por miedo de que tú no le puedas pagar, te puede pedir 12 meses. Pero generalmente son 6 meses de reserva, de 3 a 6 meses. Ok, todas las preguntas de las reservas que son muy importantes, porque ya me ha pasado antes que el cliente piensa que, bueno, tengo ya, ¿a cuánto vale la propiedad? 300,000, sí tengo 300,000. De esos 300,000 necesitamos gastos de cierre y necesitamos reserva. Para que Siempre. tengan una idea, los gastos de cierre se pueden estimar entre el 3 y el 6% de la propiedad. Puede ser más, puede ser menos, pero bueno, generalmente es del 3 al 6%. Se mueve entre el 4 y el 5, pero me gusta ser más conservador porque depende del barrio donde estés comprando, depende de la calidad de la propiedad. Y hoy en día se compra una propiedad con el 3% de aporte, del 3 al 5% de aporte, más del 3 al 6% de gastos de cierre. Pero usted estaría comprando entre el mínimo 6% al 10% del valor, todo incluido. ¿Okay? Yo Eso es siempre para digo, al que quiera del comprar con el 4 mínimo. al 7% en gasto. Exacto, nos estamos Porque moviendo si por le ahí. sobra, están más felices que si le falta. Sí, claro está. Mientras más dinero te quede, mejor todavía. Pero es muy difícil dar esos números exactos porque, como ya expliqué, cada caso es único. Único. Así es. Así es. Señores, ¿alguna otra pregunta? ¿Van a dejar descansar a Abel? ¿Tienen algo más por ahí, Natalia?
Bueno, yo creo que si alguien se quedó con alguna duda o tiene más preguntas, podemos hacer una cita personalizada y de ahí discutimos todas las preguntas o dudas que se quedaron, ¿cierto? Así es, señores. Esto es para ustedes, tanto para los primeros compradores, compradores locales acá en los Estados Unidos, como para los inversionistas. Estas son dudas que surgen siempre con la experiencia que tengo con los inversionistas que me llaman las reservas. Las reservas era una de las dudas, los taxes, los impuestos, los taxes. O sea, dejamos claras bastante dudas. Y eso me da muchísimo gusto. Si le queda alguna duda, si llegó tarde a este webinar que se trata de cómo puede con tu primera propiedad comprar una segunda sin tener que vender, por favor, déjenos los comentarios, contáctenos a cualquiera de nosotros, lo vamos a poner en las manos de Abel, que van a estar en muy buenas manos, un experto en lo que son finanzas y todo lo que son bancos. Si Muchas necesita gracias. un poco más de detalles, consiga mi revista, que aquí tengo todo lo que se necesita para una transacción. Está dentro de mi revista de bienes raíces. Muchas gracias, amén. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Abel. Un placer. Chicos, a ver, gracias como siempre. Y a trabajar, señores, a precalificarse. Dejen de rentar, dejen de pagarle el mortgage a otra persona, de hacer rico a los demás. Y no se preocupen por el interés, que eso es algo muy importante. No se Que preocupen. tengan buenas noches. Estamos en Chao, chao. contacto. Que Adiós. estén muy bien. Bye. Hasta Gracias, muy próximo valiosa webinar. la información, gracias. Qué bueno. Yasmín, muy bien, te felicito. Muy Muchísimas organizada. gracias y gracias a todos los que se pudieron conectar también acá a este webinar maravilloso. Espero que les haya servido de mucho. Sí, muy bien, la conduciste muy bien. Yo quería preguntarte sobre la revista. Tú dices que hablas como el paso a paso y dónde la consigo. Ay, amiga, yo te mando una. Ay, sí, por favor. Claro que sí, habla de todo, de cómo llevar una transacción, habla para locales, tanto como para internacionales. Estuvo dedicada mucho a los clientes internacionales. Eh, ¿Por qué no evadir cómo ayudarnos con los gastos de impuestos, los pagos No de puedo impuestos? prender la cámara. IRCAP, habla de cómo se lleva una transacción, los tiempos de una transacción y también de por qué trabajar con un experto en bienes raíces, como Eso es somos lo nosotros. más importante. ¿Y dónde, Entonces, cómo hago para buscarte? mándame un privado y yo te pido Bueno, la dirección y te la mando. bueno, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Marta. Hasta luego. Gracias, Natalia, también. A ver. Gracias. Chao, chicas, que estén muy bien. Bye.